Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos junto al profesor Edgardo en la asignatura de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver el área de figuras en 2D. ¿Qué trabajaremos? Vamos a ver el área de un cuadrado, el área de un rectángulo y también vamos a hacer una retroalimentación de las ecuaciones que se aplicaron en la prueba que ustedes dieron anteriormente en matemáticas. Comencemos. Área de un cuadrado. ¿Cuál es el área de estos cuadrados? Tendríamos entonces dos figuras y nos están mostrando lo siguiente. Una forma de conocer el área de cuadrado es la siguiente. Este cuadrado de 2 unidades de largo está formado por 4 piezas de 1 unidad cuadrada. O sea que cada cuadrado que está en esta figura que es más grande dice que mide 1 unidad cuadrada, como en el ejemplo que estamos viendo a continuación. Su área total es de 4 unidades cuadradas. Si tú cuentas los cuadrados que tiene en su interior son un total de 4, por lo tanto el área total es 4. Podemos verlo de la siguiente manera, así representando cada uno, porque si sumas cada unidad te va a dar un total de 4. De la siguiente forma, una unidad cuadrada más una unidad cuadrada más una unidad cuadrada más una unidad cuadrada me va a dar 4 unidades cuadradas. Veamos cómo calcular el área de un cuadrado utilizando una cuadrícula. Aquí tendríamos entonces un cuadrado inserto en una cuadrícula que viene siendo muy similar a la hoja de cuaderno que ustedes utilizan. Aquí está inserta y dice que cada cuadradito mide por cada lado 1 centímetro. Como vimos anteriormente, el área del cuadrado puede determinarse por las unidades cuadradas que lo contienen. En este caso, la cuadrícula está formada por cuadrados de 1 centímetro de largo. Por lo tanto, hablaremos de centímetro cuadrado al calcular el área. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado A? Tú tienes que contar entonces adentro los cuadrados y fijarte entonces. El cuadrado A mide 5 centímetros de alto y está formado por 25 piezas de 1 centímetro cuadrado. Su área total entonces es 25 centímetros cuadrados. Ahora trabajaremos con una cuadrícula que está formada por cuadrados de 1 metro de largo. Por lo tanto, hablaremos de metros cuadrados al calcular el área. Fíjate bien en la imagen. Lo que se te va a preguntar es, ¿cuál es el área del cuadrado P? El cuadrado P mide 9 metros. Vamos a trabajar con metros, ¿no es cierto? Ya no con centímetros. Tiene 9 metros de largo y está formado por 81 piezas de 1 metro cuadrado. Por lo tanto, su área es 81 metros cuadrados. A continuación, trabajaremos con la segunda estrategia, que es calcular el área de un cuadrado utilizando el producto, o sea, la multiplicación de las medidas de sus lados. Hay 3 filas de cuadrados de 1 centímetro cuadrado. Hay 3 cuadrados en cada fila. Área del cuadrado vendría siendo entonces la medida de sus lados, que vendría siendo 3 centímetros multiplicado por 3, que es un total de 9 centímetros cuadrados. El área del cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Siempre lo vamos a hacer así. Recuerda que el cuadrado tiene las mismas medidas en cada lado. Distinto del área del rectángulo, que en este caso el rectángulo tiene los lados que miden diferente. Y vamos a ver entonces. Antes recordemos ¿qué es un cuadrilátero? Los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen 4 lados y 4 ángulos, tal como aparece en el ejemplo a continuación. ¿Cuál es el área de estos rectángulos? Veamos ahora. Fíjate en los rectángulos que también tienen una unidad por cada lado, por cada cuadrito inserto dentro de la figura completa, ¿no es cierto? Una forma de conocer el área del rectángulo es la siguiente. Este rectángulo tiene 2 filas de cuadrados de 1 unidad cuadrada cada uno, tal como en el ejemplo anterior del cuadrado, y tiene 3 cuadrados en cada fila. Si te fijas ya es diferente, ya que si fuese un cuadrado no tendría 3 de lado y 2 hacia arriba. En este caso es lo que te estaba explicando.
Podemos verlo de la siguiente manera, sumando entonces cada unidad y me daría un total de 6 unidades cuadradas. Veamos cómo calcular el área de un rectángulo utilizando una cuadrícula. Aquí tendríamos el rectángulo inserto también en una cuadrícula y con las medidas que nos están dando, de donde mide 5 centímetros y 3 centímetros. En este caso, la cuadrícula está formada por cuadrados de 1 centímetro de largo, por lo tanto hablaremos de centímetros cuadrados al calcular el área. ¿Cuál es el área del rectángulo A? El rectángulo A mide 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Está formado por 15 piezas de 1 centímetro cuadrado. Su área es 15 centímetros cuadrados. A continuación trabajaremos con la segunda estrategia, que es calcular el área de un rectángulo utilizando el producto de la medida de su largo y ancho. Fíjate en la siguiente medida. Aquí está. Vamos a usar la misma estrategia. Hay 3 filas de cuadrados de 1 centímetro, que es la medida que estamos viendo ahí, de 3 centímetros, y la otra medida es de 4 centímetros, que equivale a 4 cuadrados en cada fila. Y el área se calcula de la siguiente forma. Tenemos que multiplicar 3 por 4 y nos va a dar un total de 12 centímetros cuadrados, y esto se relaciona muy similar al ejercicio anterior, donde tenían que multiplicar lado por lado. En este caso es alto por ancho y nos va a dar el total del área del rectángulo. Muy bien, en este caso ya hemos visto los ejercicios que se van a trabajar en la guía. Es importante que los trabajen tal cual como cuando ustedes tienen que ejercitar para perfeccionar cada vez mejor sus tareas y aprender a resolver los ejercicios. Pero ahora vamos a ver una retroalimentación de la evaluación aplicada en la clase anterior. Y vamos a revisar las preguntas. ¿Cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? Entonces, en la prueba a ustedes se les preguntaba esto y era muy importante que entendieran que la ecuación en este caso tendríamos que resolverla de la siguiente forma. El valor de 39 pasa al otro lado de la igualdad haciendo el ejercicio o la operación inversa. ¿Qué es lo inverso de restar? Viene siendo sumar. Y ahora solamente teníamos que sumar. Y nos daría un total de 91, por lo tanto la respuesta era 91. ¿Cómo se expresa en lenguaje algebraico la diferencia entre un número y 7 es a 10? La palabra diferencia, chiquillos, deben recordar que significa el resultado de la sustracción. Por lo tanto, se está preguntando por una resta. Y en este caso, los ejercicios todos tienen resta, pero es importante identificar que dice el número y 7 es a 10. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la opción 2. Entonces, el número es el que no conocemos, por lo tanto empezaba con una X. Luego dice y 7, que vendría siendo la diferencia entre, o sea, la resta entre un número que no conocemos y 7, y que nos daría obviamente 10. Esa era la respuesta correcta. ¿Cuál es la representación de la siguiente expresión? Acá tendríamos entonces 2x es igual a 28. Hay varias formas que nos están indicando acá una posible respuesta. El 2x, en este caso, si te fijas, el valor de x es un valor que no conocemos. ¿Pero cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción 4, donde nos están indicando que hay 2x y el valor que es 28. En la siguiente balanza, ¿cuál es el valor de x? Tendríamos entonces que identificar que por un lado la balanza tiene que estar en equilibrio y sabemos que por un lado pesa 12 y en el lado derecho debiese pesar también 12. ¿Cómo podemos completar esos valores de las x para que pese 12? Es muy sencillo, sabiendo que cada x tiene un valor de 5, 5 más 5 es 10 y más 2 nos da 12. Por lo tanto, el valor de x era 5. Y con esto, queridos estudiantes, hemos terminado la actividad de hoy. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.